qué gusto saludarlos. Qué gusto saludarlos en este día tan especial en el cual recordamos la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Qué alegría! ¡Qué gusto estar con ustedes! Y les damos la bienvenida. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque y hoy estamos gozosos en el Señor para glorificar su nombre. ¿Qué les parece si oramos para ofrecer al Señor este tiempo de predicación? Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos este día estar delante de ti. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo conduzca nuestros corazones hacia ti y que tu palabra llegue con poder a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Quiero invitarles, ¿sí?, a que tengamos un tiempo de alabanza. ¿Qué les parece si lo comparten con nosotros?
Amén. Gracias a Dios. Quiero invitarles que abran su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 19, del versículo 28 al versículo 48. Lucas 19, del 28 al 48. Dice la palabra del Señor. Lucas 19, 28 al 48. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, el monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día, tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, y diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. No hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Esto es palabra del Señor. En 1983, Australia recibió la visita de los futuros monarcas de Inglaterra, el príncipe Carlos y la princesa Diana. Llegaron a esta región de la corona de Inglaterra. Lo que el gobierno local, es decir, el primer ministro de Australia, esperaba es que por los problemas que vivía la corona de Inglaterra, esto disminuyera y en algún momento Inglaterra pudiera independizarse del reino. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Es que por la popularidad que tenía la princesa, la Lady Diana, la visita fue un triunfo. La gente aclamó a ella y al príncipe Carlos. Así que fue toda una sorpresa la aclamación que tuvo las multitudes allá en Australia. ¿Por qué quiero traer a su mente este pensamiento? El pueblo de Israel había recibido la promesa que un día llegaría su rey, alguien que los libraría de la opresión, alguien que los sacaría de la servidumbre en que se encontraban. Pero a través de los años, siglos, habían tenido malísimos gobernantes. Entre descendientes de Salomón y de David, así como luego los asirios,
babilonios, persas, etc. Así que el pueblo de Israel anhelaba la visita de su gran rey. Pero de repente, un día, se empieza a escuchar en las calles gritos de alegría, gritos de triunfo. Dice Mateo 21:9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿A quién proclamaban? ¿A quién le decían el hijo del rey David? Y amados, personas, gente, iban arrancando palmas y las movían y las ponían al paso junto con sus mantos. Era una entrada triunfal del rey más esperado. Sí, la entrada triunfal del rey más esperado. Y yo quiero que platiquemos los próximos minutos acerca de esto. Oremos pidiendo al Señor que su Espíritu habla nuestras vidas. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo habla nuestras vidas y nuestros corazones sean impactados por el poder de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Qué bueno que los vuelvo a saludar. Qué bueno que están con nosotros. En el primer año del Señor Jesucristo, cuando el total de su ministerio duró 3 años, el primer año fue conocido como el año de la preparación. Fue en el año que el Señor escogió a sus discípulos. Durante el segundo año vino la muerte de Juan el Bautista y el Señor en su popularidad fue creciendo. La gente lo buscaba, la gente anhelaba buscar y escuchar lo que Él decía y algunos buscar sus milagros. Pero durante el tercer año viene conociéndose como el año de su pasión. Ya venía una persecución constante por las autoridades religiosas de su tiempo. Así que es en ese tiempo, a finales del tercer año o principios del cuarto, en que Jesús se iba acercando hacia Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él sabía que al acercarte a Jerusalén se acercaba su crucifixión. Jesús sabía perfectamente esto y por eso no evitaba ir a Jerusalén. Por eso el primer punto que yo quisiera con ustedes platicar este día es: el rey sale a tu encuentro. Sí. Una de las razones que los príncipes de Gales visitaron Australia es porque precisamente la popularidad de la corona inglesa había disminuido profundamente. Y como que se estaba dando un ambiente donde Australia podía abandonar esta mancomunidad en el Reino Unido. Por eso había intenciones políticas de que al enviar a los príncipes de Gales pudiera ser favorable para el Reino Unido. Y fue así. Cuando me pongo a pensar en esto, precisamente en el contexto del ministerio del Señor Jesucristo, Israel vivía una sequía profunda de Dios. Jesús vino a traer esperanzas, un mensaje acerca de lo que Dios tenía para su pueblo, al necesitado, al pecador. El mensaje del Señor Jesucristo estaba llegando a la gente, pero es en esos tiempos cuando ya al final de su ministerio Jesús va directo a Jerusalén. Y si no perdemos de vista el capítulo 19, por favor, ahí en sus Biblias de Lucas, Jesús manda a sus discípulos a que recojan a un pollino. Sí, es decir, un joven hijo de una asna que no había sido montado, y lo tomaran.
Y si dice, fíjense lo que dice el verso 31, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Y así lo hicieron, y amados, así ocurrió. Cuando desataban al pollino, los dueños dijeron, ¡hey! ¿A dónde los llevan? Y ellos contestaron, el Señor lo necesita. Y así lo dejaron ir. Algunos aseveran que los que tenían este animal eran quizás algunos discípulos, pero no era así. Porque si fuera así, los mismos discípulos lo hubiesen llevado, hubiese andado con ellos. Lo cierto, amados, es que este pollino, este animal no domado, había sido contemplado en la historia de las profecías. Sí. El apóstol Mateo lo escribe en el capítulo 21, versículos 4 y 5, cuando Mateo escribe, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta profecía que Mateo cita viene del profeta Zacarías, aproximadamente en el siglo XVI, en el siglo VI antes de Cristo. Esto es alrededor del año 520 antes del Señor Jesucristo. Y la profecía dice así en Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amados, mis amigos, tú que me escuchas, el pueblo de Israel había esperado por muchos siglos ese día en que se proclamase que el ungido de Dios, el descendiente del rey David, el rey que venía, justo y salvador, ya había llegado. Sí, tal como el profeta Zacarías lo había anunciado. Y podemos ver en el versículo 35 y 36 del capítulo 19, que precisamente traen al pollino, este hijo de asna, este animal que no había sido montado, y suben encima al Señor Jesucristo habiendo puesto sus mantos sobre él. Y empezaron a aclamarlo, porque Jesús estaba cumpliendo la profecía hecha por Zacarías. ¿Sabes? En el Señor Jesucristo se cumplieron más de 300 profecías. Y todas estas nos hablaban acerca de Él que venía. Y Él, el Rey, justo y salvador, pero humilde, cabalgaba sobre un asno. Jesús no entra, mis amados, no entra a Jerusalén con los recursos que pudo haber entrado como hijo de Dios, como ese poder que él tenía, como lo hacen todos los reyes en el mundo, como lo pudo haber hecho el rey de Babilonia, Alejandro Magno de Grecia, aún los Césares de Roma, aún el mismo Napoleón. Ellos podrían haber entrado cabalgando en sus caballos poderosos, pero no es así. El Señor Jesucristo entró humilde como rey. Cierto que la proclamación que se levantaba acerca de un rey que entraría, pero un rey que entraba humilde. ¿Saben por qué? Porque este rey caminaba a su ejecución en la cruz. Aquel
que pudo con un suspiro haber eliminado a sus captores, entraba humilde, porque sólo así, humilde, podía lograr la victoria sobre la muerte. Sólo así, humilde, podía llegar a la cruz para salvarnos. Amados, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por encima de cualquier reinado humano que serían tan débiles delante de su reinado, Él, el Rey humilde, podía caminar decididamente a entregar su vida por ti y por mí. Lo segundo que yo quiero comentar de este pasaje es que este Rey que estaba entrando, que era el Señor Jesucristo, es el Rey que viene a satisfacer tu necesidad de salvación. Y cuando pienso en esto, viene a mi mente cuando alguien se está ahogando. Y este que se está ahogando hace señas al salvavidas que lo auxilie y que mande de alguna manera forma de salvarlo. Al comentar esto, mis amados, me pongo a pensar en la expresión que la palabra tiene aquí en Lucas capítulo 19. Dice en los versos 37 y 38, que cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y fíjense lo que dice el verso 38, dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Así, no solo los discípulos, sino también las multitudes, la gente lo aclamaba. Y Mateo el apóstol, en el capítulo 21, versículo 9, decía que y la gente que iba delante de él y los que iban detrás aclamaba diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y amados, esta expresión de Hosana es una expresión perfectamente mesiánica. Es una palabra en hebreo que la gente gritaba y que el mismo profeta Isaías consideraba. Era un imperativo de salvación. Sí. Esta palabra en el hebreo iba seguido con una expresión de súplica, como una oración de clamor que grita, sálvanos. Sí, este Rey que salva, este Rey que viene, este Rey prometido, la gente cantaba Hosana, clamando por salvación, diciendo, estamos aquí. Ha llegado el Rey que nos salva, sí, sálvanos. Y amados, cuando leemos también en Marcos capítulo 11, versículo 9, cuando dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este que viene en el nombre del Señor era una confesión. Era una confesión de quién era Jesucristo. Era el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo prometido, el Rey proclamado. Y cuando pienso en esto, amados, me pongo a pensar que en algunas ocasiones cuando a Jesús 2 o 3 veces intentaron nombrarlo Rey, Él se escabulló y no lo permitió. Aún aquellos que lo reconocían como quien Él era, les mandaba a decir, no se lo digan a nadie, cállenlo. Pero ahora, en el momento final de su ministerio,
Quizás en el momento más ríspido con las autoridades, él decía y aceptaba el título del rey esperado, del rey proclamado, de que él era el ungido de Dios, el rey descendiente de David. Jesús sabía que el aceptar este título, que lo era, lo encaminaba al sacrificio en la cruz. Pero tenía que quedar plasmado, amados, que era el rey de Israel, justo y salvador, que este día estaba entrando a Jerusalén, al tiempo de la Pascua, al tiempo del Cordero de Dios. Dicen los versículos 39 y 40 de Lucas 19, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Una pregunta que resulta en este momento: ¿por qué los fariseos estaban interesando de callar a la multitud, de callar a los discípulos? Podríamos pensar en dos razones. Oye, mira, están equivocados, te están dando un título que no te pertenece y estamos convencidos que lo hacen por ignorancia o ceguera, ¿sí? Pero a lo mejor los ciegos eran ellos. No se querían dar cuenta del Cristo que estaba entrando ese día a Jerusalén. Pero la otra razón por la cual buscarían callar a los discípulos es que esa afirmación que se escuchaba de la multitud: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, los incomodaba. Sí, los incomodaba, los hacía sentir que verdaderamente no estaban dando el lugar que correspondía al Señor Jesucristo. Sí, alguna vez Gamaliel dijo que si Jesús no era quien había dicho que era, pues las cosas pasarían y no trascenderían. ¿Sí? Ya habían existido gentes como Teudas o Judas. Así que, si lo que la multitud estaba gritando no era verdad, pues pasaría sin ningún problema. Pero si Jesús fue lo que dijo ser, sí, si Jesús fue lo que dijo ser y la proclamación de la multitud soportaba esta confesión, amados, los fariseos estaban en problemas. Sí, los religiosos de los tiempos de Jesús estaban en problemas por tratar de acallar la proclamación del ungido de Dios. Y no solo esto, amados. Si Cristo es lo que Él dijo ser, hoy día no intentes acallarlo en tu vida. No intentes no atender que aquel que entró ese día a Jerusalén era el Hijo de Dios, el Rey que vino a dar su vida por nosotros. Hoy, 2000 años y fracción después, sigue retumbando el Hosana, Hosana. Hoy se sigue escuchando en las calles. Y hoy requiere una respuesta del hombre. O confesarlo o rechazarlo. No puedes seguir acallando esto. Abre tu corazón. Entiende, Cristo es el Rey. ¿Qué respondes? ¿Quieres callar o quieres gritar: Hosana, Señor, sálvame? Por último, amados, mis amigos, yo quiero hablarte del Rey que es para tu vida. Recíbelo. En estos días se ha promovido mucho la vacunación contra la pandemia
Y hay gente que no se entera cuando están vacunando en algún lugar. Y ya cuando se entera, ya pasó la oportunidad. Qué horrible, ¿no? La gente siente que se le va la oportunidad de protegerse contra la pandemia. Cuando algo importante se te va, de alguna forma te cuestionas a ti mismo. Y algo importante que yo quiero compartir con ustedes para terminar este punto, mis amados, es lo que dicen los versos 41 al 44 de Lucas. Dice la Escritura que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Amados, esta reflexión que el Señor Jesús hace cuando está viendo a Jerusalén a la distancia, una reflexión que tiene un lenguaje figurado muy realista. Jesús parecía que estaba hablándole a la ciudad, pero también en un sentido a la gente que vive en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, que significa tierra de paz o ciudad de paz, era trascendente que supiera que en esos días, cuando Jesús llegaría a entregar su vida, se enterase. Pero Jesús dice: si tú conocieses lo que es para tu paz, pero estás vedado de tus ojos, no te darás cuenta. Es curioso, amados, mis amigos, que Jerusalén, siendo conocida como ciudad de paz, pienso que solamente en el reinado de David y de Salomón su hijo fueron los únicos tiempos que esa ciudad vivió en paz. De ahí en fuera hasta nuestros días ha sido una ciudad que no conoce la paz. Jesús tiernamente le dice a la ciudad: «Oh, si también tú conocieses a lo menos lo que es este día». Y amados, si es cierto que Jesús se refería también a que vendría su destrucción en el año 70, pero específicamente Jesús estaba refiriendo que Él, el Rey, vendría entrando a la ciudad para que el Cordero Pascual, sí, Él Jesucristo, el siervo humilde, entraría a dar su vida por la humanidad. Jesús estaba hablando del acto más importante, no solo para Israel, sino para todo el mundo, porque pondría su vida por el pecado. Romanos 3:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros merecemos la muerte por nuestro pecado, pero Jesucristo en esa semana entregaría su vida. ¿Por qué? Por el pecado. Pablo escribe en el capítulo 5, versículo 1 y 3 de Romanos, diciendo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amigo amado, solamente Jesucristo pudo hacer esto.
Solo Jesucristo pudo pacificar nuestra relación con Dios. Por nuestro pecado y rebeldía merecíamos el juicio de Dios por nuestra falta. Pero Cristo Jesús vino a tomar nuestro lugar en esa cruz. La gente de Jerusalén, aunque ese día lo habían aclamado, al final de la semana lo estarían llevando a la cruz y le gritarían: crucifícale, crucifícale. Es por esto, amados, que Jesús lloraba. Jerusalén no se daría cuenta, pero en esa ignorancia vino la esperanza a todo el pueblo gentil, a todos aquellos que no eran judíos. ¿Por qué? Porque el mensaje se empezó a predicar a todas las naciones. Hoy sabemos todo esto que ocurrió. Hoy sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Pero todavía hoy existen ciegos. No me refiero físicamente, sino ciegos espiritualmente, porque no ven en Cristo a aquel que podría librarlos de su pecado. Hoy para mí es todo un privilegio poder decirte que si tú entiendes que eres pecador, y que Cristo pagó en esa cruz todo tu pecado, es porque Dios está hablando a tu vida. La entrada triunfal que celebramos era la entrada triunfal del siervo sufriente, del Rey que venía a salvarte, y que hoy, si crees en Él, puedes traer vida a tu vida. Tu pecado sería limpiado y traería esperanza de salvación. Sí, amado, déjame decirte algo y con esto quiero terminar. El Rey de todo, el Señor de señores y Rey de reyes, vino humilde a morir en una cruz para salvarte. Y hoy puede ser esto una realidad en tu vida si hoy tú crees en Él. Hoy no venga solo a aclamarle por una costumbre. Hoy venle a aclamarle como un anhelo y decirle: oh sana, sálvame, sálvame de mi pecado, dame esperanza de vida. Hoy quiero decirte, como si Dios rogase a través de nosotros: reconoce tu pecado, arrepiéntete de él, pídele perdón al Señor e invítalo a entrar a tu vida como tu Salvador, como tu Rey y como tu Señor. Dile: Señor, quiero rendir mi vida a tus pies. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu Hijo amado entró como siervo para salvarnos. Sí, para morir en esa cruz por nosotros. Yo te ruego, Señor, que aquellos que escuchan hoy este mensaje, hoy le pueden decir al Señor: sí, me rindo, me arrepiento de mi pecado, pido perdón, y que invite a entrar al Señor Jesús a su vida. Gracias, Señor, por tu palabra, en Jesucristo. Amén, amén. Gracias a Dios por su palabra. Espero que haya sido bendición a tu vida. Quiero decirles que esta semana no tendremos actividades en las redes sociales. El martes tendremos pantomima a las 7:15, aquí presencialmente. Te esperamos, ven, acompáñanos. El miércoles tendremos cena del Señor a las 7:30 de la noche. Y el viernes será 7:30 p.m. también de crucifixión. Así que acompáñanos. El domingo tendremos 2 cultos, el culto de resurrección a las 7 de la mañana, aquí en las instalaciones donde nos estamos congregando, y a las 11 de la mañana tendremos el culto de adoración,
¿Qué es lo que esta Pascua trajo como promesa en nuestras vidas? Esto es para ti también. Te esperamos, acompáñanos. ¿Qué te parece si oramos para terminar? Y pedimos al Señor que esta semana sea una semana de profunda reflexión para nuestras vidas. Y después recibimos la bendición del Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Señor, que como pueblo tuyo meditemos en nuestro corazón y seamos luz y testimonio en esta semana que más que vacaciones es tiempo de reflexionar, de reconocer y de encontrarnos contigo, recordando la pasión del Señor. Oh Padre, bendice a tu pueblo y guíalo en estos días. Oh Señor, danos tu bendición. Que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga.